a grabar. Les comento que, bueno, tenemos por suerte ahora sí una claridad bastante completa sobre el examen, porque tenemos fecha, tenemos temas, y sabemos cuál es la manera en que se va a tomar. Lo único que nos queda por saber es por qué plataforma se va a tomar. Una de las alternativas es hacerla por Zoom, pero la titular no quería definirlo todavía, por si llega a surgir alguna otra alternativa que se considere mejor. Pero si no es Zoom, va a ser una plataforma que va a funcionar similar. Tiene que ser una plataforma donde nos podamos ver las caras, tiene que ser una plataforma donde podamos hablar los que tomamos y hablar el que está dando, y tiene que ser una plataforma donde se pueda grabar el examen. Porque esas son las exigencias de las resoluciones de la facultad. Las situaciones particulares, lo que se resolvió es que no las resolvemos o no las tratamos directamente en las comisiones, ni la trata tampoco la titular directamente con el alumno, sino que para eso la facultad habilitó el mecanismo de que se complete un formulario y encontrar una solución puntual de acuerdo a la problemática que corresponda a cada alumno que no esté en condiciones de rendir de esta forma prevista de manera general. Bueno, ¿qué implica que tomemos los 17 primeras bolillas del 8 al 10 de junio? Bueno, implica varias cosas. Primero, que nosotros ya vimos todos los temas, lo que es una ventaja. Yo, de hecho, me estoy dando cuenta que con los temas que les escribí, hoy en el cronograma que les propuse en el grupo de WhatsApp, en realidad todos los temas, los 17 temas los van a haber visto conmigo, con lo cual, que aparte de lo que cada profesor tiene que dar, yo me quedo con la tranquilidad de que en nuestras clases vimos todos los temas. Segundo, que para el segundo examen vamos a tener una exigencia alta en un tiempo distinto. La titular nos pide que para mediados de julio terminemos de dar el contenido. Yo no tengo problema, yo termino de dar el contenido y seguramente van a dar el examen después de las vacaciones, porque no va a llegar el tiempo. Entonces digo para que ustedes lo vayan pensando porque no hay otra manera. Pero bueno, esto sería el desarrollo de la materia. Respecto de las clases, yo estuve revisando el contenido. Justo una compañera de ustedes que si no me equivoco es una chica que vive acá en un pueblito pasando Balcarce, que no se conecta a las clases porque no tiene buena señal para hacerlo. Subí una foto del libro de Nissen y me preguntó si se podía estudiar por ahí. Sí se puede estudiar por ahí, pero ustedes consideren, no sé si cualquier manual que tengan, el de Nissen, que se llama Curso, el de Balbín, son todos buenos, pero fíjense que en muchos temas son insuficientes. Ustedes los van viendo, vienen a la clase, hablamos de un tema, después van a leer el libro, van a ver qué dice la mitad de las cosas. Evidentemente, lo que dice el libro no es suficiente para estudiar. Por mi parte, para poder hacer de una manera más justo el desarrollo de lo que van a ser los exámenes, yo veo que si armamos 4 mesas, en la mesa que me toque tomar a mí, igual a los demás profesores, nos va a tocar tomar más o menos 45, 50 exámenes por mesa. Entonces, yo por mi parte, considerando que
tendremos que hacer a los alumnos por examen 2 o 3 preguntas para ver su respuesta. En eso va a consistir el examen, y en base a las respuestas, si vemos que son incompletas, indagaremos algo más, pero sobre la idea de preguntar 2 o 3 cosas, no más. Yo voy a preparar para mí, para hacer más equitativo todo, más o menos unas 100 preguntas que me las voy a distribuir por temas, para ir avanzando en las preguntas que no sean tan repetitivas, y que pues no van a ser repetitivas, de hecho, y que abarquen los 17 temas que tenemos que preguntar. Por supuesto, como lo decimos en todos los exámenes, no son iguales todos los temas en importancia. Ustedes ya fueron viendo que el tema inoponibilidad, que tema grupos, tema nulidad, tema responsabilidad, son temas que son importantes, y hay otros temas que tienen menor importancia. El que vamos a ver hoy de normas de contabilidad no es un tema central de la primera parte. Sí, por supuesto, hay conceptos que deben saber. Y sí puede ser que justo les toque una pregunta de este tema, y entonces, bueno, es un tema más a estudiar. Pero que nos quede claro a todos, no es lo central de la materia estudiar las normas de contabilidad que contiene la ley. Por eso, cuando fuimos haciendo el paso de la materia, yo fui haciendo hincapié y dedicando las primeras clases de repaso a los temas fundamentales. Y por la metodología que utilizamos, ustedes ahora tienen la clase grabada y tienen el PowerPoint. Con lo cual creo que ya tienen un material base para estudiar prácticamente cualquier tema. Entonces, yo les aconsejaría que se basen primero en el material conocido, que lean la ley, y que si tienen alguna duda existencial, busquen o recurran a esos manuales o pregunten, porque la verdad es que este cuatrimestre, si hay una falencia que no hay, es de material. Este cuatrimestre hay, al revés, material a veces de más. Así que bueno, esto era lo que yo quería decirles, y si les parece, empezamos con tema contabilidad. Si hay, por supuesto, cualquier tipo de pregunta o lo que sea, me dicen. Último, me olvidé, otra cuestión que teníamos que hablar es el tema de los simulacros de exámenes. Yo pienso que hagamos un simulacro de exámenes a partir del jueves que viene, con el que se anote y tenga ganas, pero los demás van a poderlo presenciar, así que en definitiva va a servir para todos. Donde yo voy a hacer 2 preguntas por alumno, y en base a cómo respondan, iré aclarando, pidiendo, diciendo, como si fuera un examen de verdad. Para que sepan cómo es, para que realmente, bueno, no es distinto a cualquier mesa oral. Quizás la metodología, esto de tener que hacerlo a través de un medio digital, exige de parte del profesor a veces no estar interrumpiendo permanentemente al alumno y dejarlo que hable un poco más, para no estar cruzándose las palabras mientras habla uno y habla el otro. Es la única variante que creo que es fundamental en este tipo de examen. Después, es un examen oral como cualquier examen oral. Así que bueno, por ahora tenemos una persona inscrita para el simulacro. Supongo yo que tendremos más después.
Noelia es la primera persona inscrita para el simulacro, la única valiente por el momento. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es la contabilidad? Yo les doy un concepto para que ustedes se ubiquen en el tema, ustedes no se tienen que memorizar el concepto. No va a haber ningún examen en el que el profesor le diga, deme una definición de contabilidad, no es la manera en que preguntamos. Preguntamos de la manera en que damos las clases, en que damos el contenido, tendiendo a lo práctico, tendiendo a la utilización de los institutos y no al concepto frío y abstracto. Pero la contabilidad es un sistema de control y registro del movimiento económico de la sociedad y en general del movimiento económico de una empresa. A través de la contabilidad, la empresa tiene una noción precisa de dónde está parada. Tiene una noción precisa de sus ingresos, de sus compras, de sus ventas, de los ingresos, de las cuentas cobradas, de las cuentas a cobrar, del resultado de las operaciones en un tiempo determinado. O sea, la información, la contabilidad cumple una función básicamente de información. A través del sistema de control y el registro de las operaciones permite obtener una información de la empresa. Información que no solo es importante para la sociedad, también es importante para los terceros que se vinculan con la sociedad. Es importante para los socios, es importante para los empleados, es importante para los terceros como pueden ser acreedores, proveedores de la sociedad, bancos, el fisco. Y el derecho, ¿cómo toma, cómo considera la contabilidad? Bueno, esta pregunta quizás no tenía una respuesta clara antes del Código Civil y Comercial. Pero ahora, si ustedes se ponen a mirar el índice del Código Civil y Comercial, van a ver que la parte de documentación y registración contable está dentro del título cuarto de Hechos y Actos Jurídicos y dentro del capítulo 5 de Actos Jurídicos. O sea, a la contabilidad se la considera un acto jurídico. Y que se la considere un acto jurídico no es un dato menor, porque, por ejemplo, si nosotros decimos, ¿quién puede impugnar un balance? Bueno, la ley en el artículo 251 dice quién puede impugnar el balance. El socio que votó en contra, el socio que estuvo ausente, los administradores, la autoridad de aplicación, o sea, personas jurídicas. Pero si decimos que el balance es un acto jurídico, tendríamos que dar una solución que es la que da nuestro derecho cuando habla de nulidades. La nulidad de un acto jurídico la puede plantear cualquier persona que tenga un interés legítimo. Entonces, explicar que la contabilidad es un acto jurídico para el derecho nos permite sacar conclusiones sobre el funcionamiento y aplicabilidad de los actos jurídicos. Segunda pregunta. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? Y esto lo resuelve el Código Civil y Comercial. En el artículo 320 dice que están obligados todas las personas jurídicas privadas y las actividades económicas organizadas. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, al decir todas las personas jurídicas, está incluyendo obviamente a las sociedades como personas jurídicas. Entonces, toda sociedad debe llevar contabilidad. A su vez, fíjense que el artículo habla
que debe llevar contabilidad toda actividad económica organizada. Bueno, el concepto de actividad económica organizada es el concepto de empresa. Cuando definimos empresa, que lo hicimos en alguna clase, la definición clásica del derecho italiano dice: la empresa es una actividad económica organizada. Entonces, lo que está diciendo el artículo 320 es: las sociedades y demás personas jurídicas y toda actividad empresaria debe llevar contabilidad. Esto significa que toda empresa, tenga o no personalidad jurídica propia, debe llevar contabilidad. ¿Y qué empresa no tiene personalidad jurídica? Y, por ejemplo, la que se estructura a partir de contratos asociativos, o la que se estructura a partir de otros contratos de organización, como pueden ser los fideicomisos. A su vez, por las normas de la parte de la Ley General de Sociedades, que habla de sociedades constituidas en extranjeros, las sucursales o representantes de sociedades extranjeras en nuestro país están también obligados a llevar contabilidad. En síntesis, ¿quién está obligado a llevar contabilidad? Toda empresa, tenga o no personalidad jurídica, y las sucursales o representantes de sociedades extranjeras. El tema contabilidad presenta dos tipos, creo yo, dos tipos de dificultades para los alumnos de Derecho. Primero, a la mayoría de los estudiantes de Derecho no les gustan los números. Pensar en números lo resulta ya de por sí muy complejo. No tienen ninguna materia en la facultad que les enseñe a pensar en números. Ese sería un primer problema para entender y manejar contabilidad. Y otro segundo problema es que la regulación en materia de normas contables no está en un único lado. Si ustedes me preguntaran a mí, bueno, voy a sentarme a leer y estudiar bien contabilidad. No para la materia, para la materia esto excede a la materia. Voy a sentarme a estudiar bien todo de contabilidad. ¿Qué tengo que leer? Y yo les tendría que decir, bueno, léete bien los artículos 320 a 331 del Código Civil y Comercial, porque es la norma madre en materia de contabilidad. Fíjense que cuando dijimos quién debe llevar contabilidad, hablamos del 320, el primero de estos artículos. Segundo, la Ley de Sociedades tiene normas específicas sobre contabilidad, claro, aplicable a sociedades. Artículos 61 a 73. Los consejos profesionales de ciencias económicas, que son los colegios profesionales de los contadores, tienen resoluciones técnicas, así las llaman ellos, que determinan la manera de llevar contabilidades. Y estas son resoluciones obligatorias para los contadores matriculados en los colegios. A su vez, los organismos que regulan personas jurídicas también tienen normas que regulan la manera de llevar las contabilidades y los requisitos a cumplir en la información contable. La Inspección General de Justicia, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y los demás organismos de las distintas jurisdicciones tienen normas propias sobre el tema. A su vez, las sociedades reguladas por determinados, en razón del objeto, por ejemplo los bancos, por el Banco Central, por ejemplo las compañías de seguros, por las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, tienen también normas específicas sobre contabilidad. Y otras sociedades, a razón de la manera en que funcionan, también tienen normas específicas. Por ejemplo, las sociedades cotizantes tienen normas propias en relación a muchos aspectos de la contabilidad. Bueno, no se pretende que ustedes manejen toda esta información. Porque si fuera así, tendríamos que dar
muchas más clases dedicadas a contabilidad. Lo que ustedes tienen que saber son conceptos generales de contabilidad. Por eso es que espero que esta clase les sirva para eso, para poder encontrar, bueno, este capítulo de la ley que le tengo miedo, que lo leo y que no termino de entender, que no sé si me tengo que aprender todos los incisos del artículo 63. ¿Qué hago? Bueno, acá vamos a tener una norma general y una explicación general que les va a servir para estructurar el punto. Sigamos entonces. ¿Dónde se asienta la contabilidad de una empresa? Porque nosotros decimos que la contabilidad consiste en controles y en registros. Bueno, ¿y esos registros dónde se hacen? Se hacen en libros que lleva la propia sociedad. Tradicionalmente esos libros eran libros en papel, como cualquier otro libro societario, que se mandaba a rubricar. Hoy está permitido, la ley de sociedades tuvo una modificación en el artículo 61, tuvo muchas, pero una según ley 27444, que permite que muchos de estos libros sean llevados directamente en forma digital. Y en materia de SAS, la ley 27349 directamente plantea que la contabilidad sea llevada digitalmente. ¿Cuáles son los libros obligatorios para cualquier sociedad? Son dos. O sea, puede haber otros libros obligatorios, pero en materia de contabilidad son dos. El libro diario, que es donde se asientan las operaciones de la empresa. La ley permite que esos asientos no se hagan de a uno, sino que se hagan mensuales. Por ejemplo, si es una empresa que tiene una actividad donde, no sé, es un restaurante, no hace falta que cada factura que emita la registre, puede hacer un registro global mensual y es suficiente. Y el libro de inventarios y balances es el otro libro obligatorio, que es donde se van a volcar los balances o estados contables de la sociedad. Son los dos libros obligatorios. ¿Qué son los estados contables? Ustedes a veces escuchan o leen sobre balances, estados contables y posiblemente les resulta todo lo mismo y además no saben qué quiere decir. Bueno, el tema es así. En materia contable existen 4 estados contables básicos. Y de esos 4 hay 2 que nuestra ley de sociedades exige llevar en forma obligatoria. Así que bueno, vamos a explicarlo. Primero, los estados contables son resúmenes que se extraen de la contabilidad y se expresan de una determinada manera a efectos de brindar una información específica. Un ejemplo, la sociedad pudo abrir después de la pandemia, empezó a vender la mercadería que tenía, sigue comprando mercadería, paga sueldos, paga gastos. Al cabo de un año, esa sociedad necesita saber si ganó o perdió plata. ¿Por qué? Y porque compraba a 10 pesos algo y lo vendía a 15, pero cuando lo iba a reponer, le salía 16 lo que tenía que volver a comprar para volver a vender. Entonces, ¿esa sociedad ganó o perdió plata a pesar de haber vendido? Bueno, la manera de saberlo es elaborando estados contables. Los estados contables nos dan ese tipo de información. La ley, en el artículo 63 y 64, se refiere a 2 estados contables como obligatorios. Uno es el que se conoce como balance,
Entonces, cuando hablamos de balance, hablamos de uno de los estados contables. Es el estado que refleja la situación patrimonial de la sociedad. Cuando nosotros hablamos del ejercicio económico, o sea, del año de la sociedad, el balance es el que nos muestra cuál fue el desenvolvimiento de la sociedad durante ese ejercicio, cuál fue el resultado que se obtuvo y cuál es la situación económica y financiera de la sociedad después de concluido el periodo. Ese es el primer estado contable, el que se llama balance o estado de situación patrimonial, y que en nuestra ley lo describe el artículo 63. En las próximas diapositivas vamos a profundizar en un balance y se lo voy a explicar. El segundo estado contable que nuestra ley dispone como obligatorios es el que vinimos hablando cuando hablábamos de dividendos. Es el estado de resultados o cuenta ganancias y pérdidas. Es ese estado contable que permite saber si a través de los distintos ejercicios la sociedad viene ganando plata o viene perdiendo. No ya el resultado de un ejercicio, sino el resultado histórico o acumulado de la actividad de la sociedad. Es el segundo estado contable obligatorio y se conoce como estado de resultados o cuenta ganancias y pérdidas. Nuestra ley lo regula en el artículo 64. Hay más estados contables. Los otros dos estados contables que las sociedades suelen utilizar son el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de origen y aplicación de fondos, o de flujo efectivo también se lo llama. Vamos a centrarnos, primero para que ustedes entiendan, en el primer estado contable, en el balance, y lo vamos a analizar con cierto detalle, si bien lo hacemos en general. Al que le resulte claro el gráfico puede mirarlo, pero a mí lo que me importa es la ecuación de abajo. Cuando ustedes leen un balance, van a ver dos columnas. Una columna donde se detalla el activo, es decir, los bienes y derechos que tiene la sociedad. Y otra columna, igual de grande, donde se detalla, por un lado, el pasivo, o sea, las deudas que tiene la sociedad, y el patrimonio neto. En el patrimonio neto es donde la sociedad contabiliza las ganancias que no repartió. Bueno, y hay una ecuación general que ustedes deben entender, y es, activo es igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes sumen el activo y sumen el pasivo más el patrimonio neto, las dos cuentas les van a dar el mismo número. Y si no, la contabilidad está mal hecha. O dicho de otra manera, por eso hablamos de una ecuación. Y por eso esto que estamos diciendo es matemática. Si nosotros queremos saber cuál es el patrimonio neto de la sociedad, o sea, esa cuenta de un balance donde queda reflejado su situación patrimonial, lo buena o mala que sea, vamos a tener que hacer esta cuenta, hacer activo menos pasivo. Si cuando vos ves todo lo que la sociedad tiene y todo lo que la sociedad debe, te queda cero, quiere decir que esa sociedad en realidad no tiene nada. En cambio, cuando activo menos pasivo te da un monto de patrimonio neto, quiere decir que la sociedad tiene un valor patrimonial en el aspecto contable, porque esa es la manera en la que queda reflejado. Vamos a verlo
con más números. Traten de prestar atención a la pantalla, sobre todo los que están con computadora, y ver si logran darse cuenta de lo que dijimos acá. Yo acá lo único que hice fue, tomé un balance que refleja los distintos rubros que componen el activo, como se expone normalmente, del activo más líquido, o sea, más realizable, al activo menos líquido. Primero, lo que hay en caja, lo que hay en bancos, lo que hay para vender. Y segundo, los muebles y útiles y las instalaciones. Pero todo eso es el activo, es lo que la sociedad tiene, en cuanto a bienes o en cuanto a dinero. Y del otro lado tenemos el pasivo. Fíjense que si nosotros vemos, tomemos el año 2015, por ejemplo, columna del activo, el total da 662.000 de activo. Y si tomamos el año 2015 en el pasivo, vamos a ver que el total del pasivo da 220.000. No da cero el patrimonio neto. Fíjense que el patrimonio neto es el monto de abajo. Es el monto que dice total patrimonio neto, da 441.000. Cuando yo hago 662.000 menos 220.000 de pasivo, activo menos pasivo, me da los 441.000 de patrimonio neto. Quiere decir que esta sociedad tiene una ganancia acumulada, exacto, tiene una ganancia acumulada de 440.000 pesos. Esa ganancia de 440.000 pesos seguramente va a estar compuesta por reservas, por el monto del capital social y quizás por ganancias para distribuir. Acá no lo tenemos ampliado, pero si nosotros miráramos otro estado contable, el estado contable de estado de resultados, podríamos ver cuáles son los rubros que están dentro del patrimonio neto. Y entonces ahí determinaríamos si esa sociedad, qué plata tiene para repartir, qué plata tiene en reserva y cuál es el monto de su capital social. Acá lo que podemos saber con este balance es que esta sociedad tiene tenía en 2015 662.000 pesos de activo y 220 de pasivo. Por lo tanto, tiene un patrimonio neto de 441.000. Activo menos pasivo igual patrimonio neto. Esto es un estado de situación patrimonial, esto es un balance. Y nos permite saber dónde está la sociedad hoy. ¿Para qué se utiliza el balance? Bueno, se utiliza para saber la situación económica y financiera de una sociedad en un momento dado. Lo que da cero es restarle al activo el pasivo más el patrimonio neto. Sí, claro, Gisela, porque la ecuación básica es activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Porque la contabilidad se lleva por un método que se llama partida doble. Y es por eso que esa cuenta siempre tiene que dar cero, si no está mal hecha la contabilidad. La cuenta que a nosotros nos debe interesar es la cuenta de restarle al activo el pasivo, porque eso nos permite saber el valor patrimonial de la sociedad. Cuando se habla de, no sé si ustedes escucharon alguna vez hablar del valor contable de una empresa, bueno, hablamos del patrimonio neto. Yo sé que tiene que ofrecerle cierta dificultad de entender estos conceptos. Todo lo que me quieran frenar, todo lo que me quieran decir, Cristian, volvé a explicarlo, esto no lo entiendo, díganme y yo vuelvo. Mientras tanto voy avanzando, pero voy avanzando pensando que entendieron. Si no, frenemos, porque en definitiva que esta clase les sirva para tratar de comprender conceptos genéricos y básicos de contabilidad.
Ustedes igual estos conceptos también los tienen desarrollados en el capítulo que les mandé del libro ese que escribí. El título se llama capítulo 12, bueno, habla de registración contable y contabilidad. Y ese libro es el libro con el que estudian sociedades los alumnos de la UBA, con la carrera contabilidad, o sea que en definitiva sirve para estos conceptos básicos. No, no, Carolina, no. ¿El activo tiene que ser igual que el patrimonio neto? Entonces, no. Si el activo fuera igual que el patrimonio neto, significaría que esa sociedad no tiene ninguna deuda. La cuenta es, el activo es igual, como puso acá Gisela, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esa es la manera de entender un balance. El activo, por eso hay una columna que es activo y otra columna que es igual de grande y que da el mismo número, que es pasivo más patrimonio neto. Cuando vos ves un balance, ves dos columnas. La columna, mira, volvamos. Acá. Ves la columna del activo y la columna del pasivo y el patrimonio neto. Las dos columnas tienen que dar lo mismo. 662.300,99, ¿lo ves? ¿Por qué? Porque todo lo que contabilizás en el activo, todo lo que la sociedad tiene, sus bienes y derechos, están respaldados o de alguna manera se pagan, pero yo diría están respaldados con el pasivo o con el patrimonio neto. Si yo compré una silla, en el activo va a figurar dentro de los bienes de uso una silla. Y si todavía no la pagué, en el pasivo va a figurar el valor de la silla. Esa es la manera en que se hace la contabilidad. Cuando la sociedad utiliza su activo, contrae deudas y gana plata, esa ganancia se va reflejada en el patrimonio neto. El patrimonio neto va a tener un rubro, una cuenta que va a decir ganancias acumuladas o ganancias del ejercicio, según sea la ganancia de ese ejercicio o que ya viene de ejercicios anteriores. Cuanto más grande es el patrimonio neto, quiere decir que esa sociedad tiene menos deudas y tiene más resultados de ganancia acumulados. Cuanto más chico es el patrimonio neto y más grande es el pasivo, significa que la sociedad no le está yendo tan bien. Y si la sociedad tuviera un patrimonio neto inexistente, quiere decir que la sociedad perdió incluso el capital social y entonces está incursa en una causal de disolución, porque el capital social se registra en el patrimonio neto. ¿Se entiende, chicos, o es chino lo que digo? Díganme, porque explicarles contabilidad quiero ver que más o menos entiendan lo que hablamos. Listo, buenísimo. Ustedes no tienen que ser contadores al terminar esta materia. Lo que tienen es que entender esto básico que estamos hablando. Después vamos a avanzar en la clase y vamos a ver en artículos de la ley alguna de estas cosas. Cuando hablamos de estados contables, a ver, un minuto. El patrimonio neto, Brian Sechetto, debe ser mayor al capital social entonces. Te lo respondo de esta manera, Brian. Si el patrimonio neto es igual al capital social,
quiere decir que en esa sociedad no hay un peso de ganancia que haya quedado ahí. Quiere decir que en esa sociedad no hay reservas. Sería una sociedad que está en un punto de equilibrio, pero que no le está yendo bien. Porque en el patrimonio neto se asienta el capital social, en el patrimonio neto se asientan las ganancias del ejercicio, en el patrimonio neto se asientan las ganancias acumuladas de ejercicios anteriores, en el patrimonio neto se asientan las ganancias que pasaron a convertirse en reservas, ya sea reserva legal, reserva facultativa, reserva estatutaria. Entonces, si el patrimonio neto solo tiene capital social, quiere decir que no tiene reservas, que no tiene ganancias, que no acumuló ganancias de ejercicios anteriores. No sería un buen resultado. ¿Alguien quería decir algo? Perdón. Sí, Cleopatra. Quería consultar, o sea, ¿sería como decir que el capital social forma parte del pasivo de alguna manera o no? Para la sociedad, el capital, y cuando leen el artículo 63, también lo van a ver, el capital se considera en algún sentido como un pasivo. ¿Por qué? Porque es una cifra indisponible para la sociedad. Es una cifra que la sociedad debe mantener y no puede tocar. En ese sentido, es como si fuera una deuda. Pero cuando vemos un balance, a los fines de la exposición del balance, el capital social figura en el patrimonio neto. Justo en el que les puse, no tenemos discriminado el monto de patrimonio neto. Pero si acá donde dice patrimonio neto estuvieran indicadas las subcuentas, una de esas subcuentas sería capital social. Fíjense que en el pasivo, en el balance no figura expuesto el capital social, porque va al patrimonio neto. Aunque para la sociedad sea como una especie de deuda, en el sentido de que no la pueda tocar. ¿Está bien? Bárbaro, gracias. De nada. Cuando hablamos de estados contables, básicamente hablamos de dos situaciones distintas. Por un lado, los estados contables de ejercicio, que son lo que las sociedades deben hacer dentro de los 4 meses determinado el ejercicio económico, o sea, ese año de actividades que cierra en la fecha que el estatuto dispone. ¿Se acuerdan que lo hablamos en una clase anterior? Bueno, a ese balance se le llama balance de ejercicio. Y la función básica de del balance de ejercicio o de estados contables de un ejercicio es brindar información y rendir cuentas a los administradores del resultado de las operaciones durante ese tiempo. Por eso es que los balances los preparan en realidad contadores internos y externos, pero los firman los administradores y se someten a la aprobación del órgano de gobierno, porque se entiende que es la rendición de cuentas del órgano de administración del periodo comprendido en el estado contable o balance de que se trate. Bueno, fuera de estos balances de ejercicio, también se hacen balances en otras situaciones. Y en esos casos hablamos, en lugar de balance de ejercicio, de balances especiales. Por ejemplo, ustedes ya vieron que se hacen balances en caso de transformación, de fusión, de escisión. También se hace un balance especial cuando hay una exclusión, porque para poder cumplir con el efecto de la exclusión, que es pagarle el valor de la parte al momento de la causal de exclusión, artículo 92, inciso 1, es necesario también hacer un balance especial. Entonces, cuando hablamos de estados contables, hablamos de los de ejercicio o de estados contables o balances especiales, por ejemplo, transformación, fusión, escisión, exclusión.
los confeccionan los administradores y pero no se convierten en estados contables hasta que no son aprobados por el órgano de gobierno. Es decir, los administradores preparan y firman, en realidad en la práctica lo hacen los contadores, pero la ley dice que es obligación de los administradores presentar los estados contables. Y esos estados contables se convierten definitivamente en estados contables cuando son aprobados por el órgano de gobierno. Bueno, ya hablamos del estado de situación patrimonial o balance. Bueno, hay el otro estado contable básico, el que trata la ley de sociedades en el artículo 64, es lo que se llama la cuenta de ganancias y pérdidas. Esta es una denominación vieja que ya los contadores abandonaron, o estado de resultados. ¿Qué se refleja en el estado de resultados? Bueno, en este estado lo que se ve es los resultados del ejercicio, distinguiéndolos en resultados por la actividad común o resultados obtenidos por otras cuestiones, por ejemplo, por inversiones, y los resultados acumulados con los ejercicios anteriores. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de dividendos, ahora vamos a volver a mencionarlo, hicimos mención del artículo 71, que prohíbe repartir dividendos hasta que no se cubran pérdidas de ejercicios anteriores? Bueno, para saber si se cubrieron las pérdidas de ejercicios anteriores, debemos ir a mirar el estado de resultados o cuenta ganancias y pérdidas. Ahí nos va a decir si la sociedad a través de los años gana o pierde plata. Acompañando los estados contables, se presenta en las sociedades por acciones y en las SRLs que tienen un capital superior, capital social superior a 50 millones de pesos, artículo 299, inciso 2. En las sociedades por acciones y en las SRL con capital superior a los 50 millones de pesos, se presenta un informe confeccionado por los administradores que da cuenta de las principales cosas que pasaron durante el ejercicio y de las principales cuestiones a considerar a futuro, como puede ser juicios que se estén por resolver, cuestiones importantes de algún contrato trascendente de la sociedad, las perspectivas generales del mercado, lo que esperan para el año siguiente, la idea de los administradores de proponer que se trate un aumento de capital o que se constituya una reserva determinada. Bueno, ese informe, ya les digo, obligatorio en sociedades por acciones y en la SRL de capital superior a 50 millones de pesos, se conoce como memoria o memoria de los administradores. Y se incorpora a los estados contables para su tratamiento por el órgano de gobierno. En los demás tipos sociales no es obligatorio hacer una memoria. Podrían hacerlo, pero normalmente en los demás tipos sociales directamente no confeccionan una memoria de los administradores. El organismo de control en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia, tiene una reglamentación muy minuciosa del contenido obligatorio de las memorias y obliga a que, entre otras cosas, los administradores incorporen a las memorias índices que indican la mayor o menor liquidez y la mayor o menor solvencia de la sociedad. Para que el que mire la memoria pueda rápidamente saber qué tan bien o tan mal le está yendo a la empresa. Pero no es esos índices no son exigidos
por la ley de sociedades, sino que es una normativa válida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esto que ya lo habíamos visto, lo volvemos a hablar ahora porque, bueno, es el momento cuando hablamos de normas de contabilidad. Y es la relación entre los estados contables y los dividendos. Si ustedes miran el programa, van a ver que el programa dice relación entre estados contables y dividendos. Bueno, esa relación la van a encontrar en dos artículos de la ley, en el 68 y en el 71. En primer lugar, bueno, el concepto ustedes saben que el dividendo es un derecho de crédito que nace para el socio y que le permite participar de un porcentaje de las ganancias de acuerdo a lo que resolvió el órgano de gobierno. O sea, cuando en el artículo 1 decimos que los socios van a participar, tienen derecho a participar de los beneficios, estamos diciendo que tienen derecho a llevarse dividendos cuando la sociedad tenga ganancias y el órgano de gobierno decida repartirlos. ¿Qué dice la ley en relación a los dividendos? ¿Cuándo la sociedad puede repartirlo? Bueno, cuando resultan ganancias de estados contables aprobados por el órgano de gobierno. Y estas ganancias son realizadas y líquidas. ¿Qué quiere decir realizadas? Significa que corresponden a operaciones terminadas. Porque, por ejemplo, si yo contabilizo que me entró, no sé, $1.000.000, pero no contabilizo que yo estoy obligado a hacer una construcción que me va a demandar $900.000, entonces quiero repartir dividendo porque tengo $1.000.000, estoy falseando la información y no estoy considerando una ganancia realizada, estoy considerando una ganancia que solo va a resultar una vez que yo termine la obra y vea cuánto me salió a mí construir aquello por lo que cobré $1.000.000. Capaz que gané plata, capaz que no gané, capaz que perdí, capaz que me salió más de $1.000.000 construirlo. Entonces, la ganancia para repartirse debe resultar de un balance aprobado y debe ser realizada, o sea, que corresponde a operaciones concluidas, terminadas, y líquida, es decir, con posibilidades de materializarse en efectivo. Aunque no estén en efectivo en ese momento, posibilidades de materializarse en efectivo. Cuando se cumple con estas pautas, o sea, que resulten ganancias de un balance aprobado. Aprobado, obviamente, por el órgano de gobierno, que es el que debe aprobarlo. Y esas ganancias son realizadas y líquidas, con la explicación que les di, entonces la misma reunión de socios puede acordar la distribución total o parcial de esas ganancias, naciendo el derecho al dividendo. Y segundo, para que puedan repartirse dividendos, es necesario que estén cubiertas contablemente las cuentas ganancias y pérdidas. Por eso hablamos tanto del tema infracapitalización y vemos que cuando la sociedad tiene resultado pérdida, no puede repartir ganancias. Para los que entendieron el tema, la operación acordeón pretende encubrir las pérdidas con una reducción de capital y de esa manera simular que hay una ganancia genuina cuando en realidad la sociedad no tiene ganancia, sino que tiene pérdida porque hay deudas que no pago. Entonces, dos reglas. Los dividendos no se pueden repartir hasta que, si no resultan de un balance aprobado. Y si de ese balance no resultan ganancias realizadas y líquidas. Y segundo, cuando hablamos de ganancias realizadas y líquidas, estamos haciendo referencia también
a que no se considera ganancia si no se cubrieron contablemente las pérdidas de ejercicios anteriores. En otra clase yo les había preparado este pequeño gráfico que explicaba la diferencia entre el concepto de utilidad y el concepto de ganancia. El concepto de utilidad es el concepto del resultado económico del ejercicio. Y el concepto de ganancia es el concepto que resulta de la acumulación de los resultados de distintos ejercicios. Y este gráfico les explicaba esa situación. ¿Creen que entienden estos conceptos? ¿Podemos seguir? ¿O quieren que frenemos para volver a hablar algo? Bueno, seguimos. En el balance tienen en el programa tienen un punto. Perfecto. En el programa tienen un punto que habla de aprobación e impugnación de estados contables. Ustedes no tienen que ver para este primer examen el artículo 251 y siguiente de la ley que hablan de la impugnación de las asambleas. Cuando el programa les habla de aprobación e impugnación de estados contables, se está haciendo referencia al artículo 69 de la ley. Y este artículo dice que el derecho a la aprobación e impugnación de estados contables es irrenunciable y cualquier convención en contrario es nula. ¿Esto qué significa? Esto significa que como los estados contables son la rendición de cuentas de los administradores de lo que pasó durante un ejercicio, los administradores, por un lado, están obligados a presentar esa rendición de cuentas dentro de los 4 meses determinado el ejercicio, y los socios tienen derecho a tratar y aprobar o no esos estados contables reunidos en el órgano de gobierno. Y este es un derecho que nuestra ley regula de manera imperativa. Entonces, no puede haber una sociedad donde el estatuto diga, bueno, acá no se rinde cuentas, no hacemos estados contables. La ley establece el derecho a aprobar e impugnar estados contables de manera obligatoria para el administrador y un derecho que no puede dejarse de lado para los socios de cualquier sociedad. Bueno, y finalmente el tema que ya creo que lo habíamos hablado, pero volvamos sobre esto para que el concepto quede bien claro, el tema de las reservas. Llegado el fin del ejercicio, se prepara el proyecto de estado contable para la aprobación de la asamblea. Cuando vemos el concepto de estado contable, vemos que en esa sociedad hay ganancia. ¿Qué puede hacer la sociedad con esa ganancia? Bueno, ya sabemos, el destino natural de la ganancia es pasar a dividendo, es decir, que el órgano de gobierno declare la ganancia líquida y realizada y decida distribuirla entre los socios. ¿Cuáles son las excepciones a la distribución de dividendos? ¿En qué caso la sociedad puede decir no distribuimos dividendos, hacemos otra cosa con la ganancia? Bueno, en el caso de las reservas. Nuestra ley plantea la posibilidad de crear reservas por decisión de los socios, ya sea una decisión que se refleje en el estatuto, y entonces hablamos de una reserva estatutaria, o ya sea de una decisión que se refleje en la asamblea, y entonces hablamos de una reserva facultativa. La ley lo que exige
para poder hacer esta reserva y entonces alejarse de la pauta del dividendo y guardar la ganancia en la sociedad, es que la decisión de crear la reserva sea razonable y responda a un criterio de prudente administración. La ley dice esto en el artículo 70. Dos requisitos entonces para constituir reservas o facultativas. Reservas facultativas o estatutarias. Que sea razonable y que responda a un criterio de prudente administración. En alguna clase anterior profundizamos en esto. Veamos un ejemplo. ¿Puede una sociedad decir acá no distribuimos dividendos? Vamos a crear una reserva porque nos gusta ver los billetes acumulados en nuestra caja fuerte. No. Evidentemente no, porque a esa decisión de crear reserva le estaría faltando la razonabilidad. ¿Puede una sociedad decir, no distribuimos dividendos, distribuimos un 10% de la ganancia como dividendo, el otro 90% lo vamos a guardar, el mismo ejemplo de Ulminetti, que ya lo dijimos, para crear una gran fuente en la puerta de la casa de nuestro presidente del directorio? Y evidentemente no, de razonable no tiene nada. ¿Puede una sociedad decir, este año por el coronavirus no vamos a distribuir dividendos? Vamos a reservar toda la ganancia que tuvimos porque estamos preocupados por las perspectivas futuras de nuestro negocio durante el resto del 2020. Y bueno, evidentemente sí, sería razonable y respondería a un criterio de prudente administración que la sociedad decida constituir una reserva facultativa ante la incertidumbre del impacto económico de la pandemia. O la sociedad que está construyendo una fábrica y que no sabe si va a tener crédito bancario para poder terminar de construir. ¿Puede reservar parte de la ganancia por si la tiene que usar para la construcción? Y evidentemente sí, es razonable y responde a un criterio de prudente administración. Ese punto, la razonabilidad y el criterio de prudente administración hay que analizarlo en el caso concreto. Si ustedes se sientan en el examen y el profesor que les toca les da un ejemplo y le dicen si es razonable, si está bien crear la reserva, bueno, ustedes van a tener que analizar si en el ejemplo que les ponen se cumple esos criterios que exige la ley en el artículo 70. O sea, si corresponde al criterio de razonabilidad y de prudente administración que exige la ley para crear una reserva facultativa o estatutaria. Si lo cumple, entonces se puede destinar la ganancia a eso mediante decisión del órgano de gobierno. Y si no lo cumple, entonces no es razonable crear una reserva. Fuera de esto, la ley exige, y acá no es facultativo, acá es obligatorio, que en las sociedades por acciones y en la SRL se destine el 5% de las ganancias del ejercicio hasta alcanzar el 20% del patrimonio, del capital social, está mal escrito patrimonio neto, hasta alcanzar el 20% del capital social. A veces los alumnos tienden a simplificar las cosas y a veces te dicen, sí, para reserva legal hay que guardar el 5% hasta alcanzar el 20% del capital social. Y vos decís, ¿el 5% de qué? O te dicen, ¿cuántos ejercicios tardarías en guardar esto? Y 4, porque del 5% hasta alcanzar el 20%. No, no tiene nada que ver. Porque el 5% de la ganancia puede ser un porcentaje que no sabemos cuál es el capital social. Capaz que con un solo año
de guardar el 5% de las ganancias, alcanzaron a cubrir la reserva legal del 20% del capital social. Por eso tienen que entender el concepto. Es obligatoria. Se destina el 5% de la ganancia hasta cubrir el 20% del capital social. Bueno, ¿y qué son estos dos conceptos que les puse al final de la diapositiva? ¿Qué es una reserva libre? El concepto de reserva libre, ustedes no lo ven en la ley cuando hablamos de reserva en el artículo 70. Porque el artículo 70 hace referencia a tres formas de reserva: a la reserva legal, a la reserva facultativa y a la reserva estatutaria. Pero, por ejemplo, sí lo ven en el artículo 31. El artículo 31, cuando establece esa incapacidad de aporte, de la incapacidad de una sociedad para participar en un negocio con otra, dice que no puede destinar un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y reservas legales. Ahí habla de reserva libre. ¿Qué es entonces la reserva libre? Bueno, es una reserva creada como reserva, pero que no tiene una afectación precisa. O sea, la sociedad decide guardar plata, pero no dice para qué. Esto puede suceder porque cuando se constituyó la reserva no se justificó la razonabilidad de la creación diciendo vamos a usar para esto, o puede suceder que en realidad el objeto de constitución de la reserva, la razón de su creación, ya no exista, porque ya se cumplió. Y entonces esa reserva ya estaría en condiciones de desafectarse como reserva. O sea, de dejar de ser reserva. Y otra cuestión es el tema del resultado no asignado. Si la sociedad que ganó plata, que figura en su balance, en el patrimonio neto, una ganancia, no la distribuye, pero tampoco constituye una reserva, bueno, esa ganancia queda en el patrimonio neto de la sociedad. ¿Cómo se contabiliza? Bueno, se contabiliza con el nombre ganancias acumuladas o con el nombre resultados no asignados. Es una ganancia que no se distribuyó, pero con la que tampoco se constituyó una reserva. ¿Qué implica que haya resultados acumulados o ganancias o resultados no asignados? Implica que en cualquier momento esa ganancia, en tanto es ganancia declarada y es realizada y líquida, estará sujeta a que alguien diga quiero que la distribuyamos, quiero el dividendo. ¿Por qué? Porque cumple con todas las pautas para convertirse en dividendo. Lo que pasa es que la sociedad no lo declaró dividendo. La reserva libre no necesariamente es contraria a la razonabilidad. Acá pregunta Tomás de Sousa. Si yo constituyo una reserva y no explico para qué lo hago, ahí sí le estaría faltando razonabilidad. Pero en el concepto de reserva libre también entra una reserva. Por ejemplo, hace 2 ejercicios decidimos constituir una reserva facultativa para terminar de construir la fábrica. Terminamos de construir la fábrica y no usamos la reserva. Esa reserva ya no sirve para constituir la fábrica, porque ya la construimos y ya no tenemos deuda. Bueno, esa reserva pasó a ser libre. Lo que tiene la reserva libre es que está sujeta a que alguien diga ya no es necesaria o nunca lo fue. Y ahí sí, nunca lo fue, no es razonable. Dejemos de considerar la reserva y considerémosla ganancia en condiciones de pasar a dividendo. Bueno,
Eso de dejar de considerar la reserva se conoce como desafectación de la reserva. Y lo decide el mismo órgano, el órgano de gobierno que la constituyó. Así es como opera en la práctica. ¿Qué pasa si hay oposición para utilizar la reserva? Bueno, el tema es quién va a utilizar la reserva. Mira, Mauro, ahora vuelvo y le voy a contestar a Carolina, pero Mauro pregunta si hay que saber libros societarios para el primer parcial. En realidad, muy básicamente una noción de que deben tener, porque es uno de los temas que entra. Ya te digo, no es el tema central, no se te preguntará en profundidad, no queremos que sean contadores para probar sociedades, pero una noción general de libros y una noción de libros, o sea, saber cuáles son los 2 libros obligatorios, diario, inventario y balances, saber qué son los estados contables, cuáles son los que menciona la ley, y mínimamente eso sí hay que saber. Acá Carolina pregunta, ¿qué pasa si hay oposición para utilizar la reserva? Bueno, yo te voy a poner en el contexto de cómo se daría esto. El que dispone la creación de la reserva es el órgano de gobierno. Pero una vez que dispuso la creación de la reserva, la utilización de la reserva la va a disponer el órgano de administración. ¿Por qué? Porque el órgano de administración es el que va a actuar por la sociedad. Y entonces, cuando tenga que comprar ladrillo para la fábrica que están haciendo, perfectamente puede tomar el dinero de la reserva facultativa creada para la construcción y comprar ladrillo. No tiene que pedirle permiso a nadie. Y si un socio no está conforme y quiere oponerse a la utilización de la reserva por parte del directorio, y no va a poder, porque justamente la reserva lo que hizo fue dejar esa ganancia afectada a la utilización por el directorio. Ahora, si la disputa para usar la reserva se da en el funcionamiento del directorio, porque algún director quiere y otro no, se resolverá dentro del directorio por las mayorías que el órgano de administración tiene para su funcionamiento. ¿Es claro ahí? Bien. Bueno, esto es todo el tema de contabilidad, con sus principales normas y lo que ustedes entiendo yo que deben saber del tema para aprobar. Ya les digo, hay un punto donde el criterio de razonabilidad lo tienen que poner ustedes. No, o sea, saber algo de contabilidad no quiere decir que tenés que ir a cursar las ciencias económicas 5 años para venir a la materia. Quiere decir que mínimamente tenés que saber qué es una ganancia, qué es un dividendo, qué requisitos debe tener un estado contable o una sociedad para poder distribuir dividendos, qué es una reserva, qué formas de reservas hay. Esos son puntos que sí deben saber, que normalmente tomamos, que normalmente se incluyen en los exámenes. Por supuesto que cuando damos un tema, lo tratamos de dar de una manera, o sea, dentro de lo básico, a su vez completo. Y por eso es que yo les desarrollé el tema con la profundidad básica, o sea, no les desarrollé a fondo una parte del tema.
Se lo desarrollé como para que tengan el contenido que necesitan para la materia. Después, si alguno va a dedicarse a esta rama del derecho, va a tener que estudiar un poco más de contabilidad, no le va a alcanzar con este PowerPoint. Pero este PowerPoint contiene aspectos básicos que sí deben saber. Acá Carolina pregunta, ¿una empresa puede tener paralela a su vez una fundación y también ser sociedad? En realidad, sí, perfectamente. Hay muchas empresas que se estructuran a partir de una sociedad y que tienen un área donde funciona una fundación. Son dos personas jurídicas distintas, pero quizás las dos conforman la actividad empresaria. La sociedad llevando adelante la actividad económica y buscando ganancia, y la fundación, por ejemplo, no sé, dedicándose a estudiar determinados aspectos que después vuelca la sociedad para la actividad. Sí, perfectamente, Carolina, es común y es posible. Bueno, lo que les diría, chicos, es que ahora, bueno, mañana no nos vemos, no tiene sentido los viernes porque tenemos tiempo de sobra. Más bien dedíquense a ir estudiando. Me gustaría que 1 o 2 personas más se anoten para el jueves que viene para hacer nuestra prueba piloto de cómo se da un examen. Yo no voy a preparar preguntas, quizás de los primeros temas más que de los últimos, porque entiendo que todavía están estudiando. Pero bueno, espero que haya 1 o 2 personas más que el jueves que viene acompañen a Noelia en la mesa de examen de prueba. Los jueves que viene podemos profundizar con los demás como para que vayan más seguros en cuanto al contenido en cuanto a cómo se debe dar un examen de la materia, nada más que eso. Bueno, gracias, nos vemos y estamos en contacto por el WhatsApp. Les subo después la clase y les subo el PowerPoint. Chao.